En uno de los crecientes debates que he tenido en redes sociales con el lobby homosexual, uno de los defensores del mal llamado matrimonio gay equiparado al auténtico y único matrimonio entre un hombre y una mujer, decía que nosotros los católicos no teníamos derecho de argumentar con argumentos bíblicos porque los argumentos bíblicos sirven solo para los que creen en la Biblia y que en la Biblia hay muchas normas, especialmente las normas del Antiguo Testamento, las normas dadas en el Deuteronomio, que han pasado de moda y que hoy en día ni siquiera se aplican, ¿no? Que los cristianos, por ejemplo, en el Deuteronomio deberíamos tener prohibido comer cerdo o comer animales que tienen una concha encima, es decir, frutos de mar, por ejemplo. No, los cristianos no deberíamos tocar productos hechos con piel de animales, especialmente de el cerdo, y la cantidad de normas que efectivamente están en el Deuteronomio. Yo no he escuchado mucho la argumentación de nuestros hermanos evangélicos en contra de el mal llamado matrimonio homosexual. Y supongo que su argumentación debe ser una argumentación bíblica muy fuerte, porque para ellos es la única fuente de la revelación. Ciertamente es un argumento muy fuerte al interior de su denominación, y eso es comprensible y lógico. Pero en el caso de los católicos, el lobby gay se equivoca si cree que nuestros argumentos son argumentos bíblicos o de carácter religioso. No lo son. Nuestros argumentos son de sentido común. ¿Qué cosa es el matrimonio y por qué tiene un estatus especial en la sociedad? ¿Por qué un matrimonio establece una serie de derechos? ¿No? Una vez que un hombre y una mujer se juntan de manera permanente para tener hijos, el Estado automáticamente le concede una serie de beneficios. Cada uno de los cónyuges, por ejemplo, en adelante, tiene la capacidad de decidir sobre los bienes que se crean mancomunadamente, decidir sobre los hijos, tienen derechos sobre las cosas que les competen como familia, y es un derecho que los protege, por ejemplo, de que alguien de las familias externas, no digamos las familias del esposo, las familias de la esposa, puedan reclamar derechos sobre esta nueva unión, ¿no? Y esta nueva unión es protegida por el Estado. ¿Por qué razón el Estado hace eso? Porque es la manera de asegurar la subsistencia de la sociedad mediante una cosa muy común y natural: los hijos que nacen de un hombre y una mujer. Un hombre con un hombre, sea cual sea la relación entre ambos, amigos, primos, papá e hijo, tío y sobrino, no produce un hijo. Es imposible. Lo mismo del lado femenino. Mamá e hija, hermanas, primas, sobrinas, amigas, íntimas, lo que sea, no producen un hijo. No aseguran la continuación de la sociedad. Y esa es la razón por la cual el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Y cuando los grupos de presión homosexual señalan que eso significa discriminación y han acuñado un término que los católicos tenemos que tener mucho cuidado de no usar, que es el término de matrimonio igualitario, entre comillas, matrimonio igualitario, porque hace suponer que el matrimonio es un derecho que debe recibir cualquiera que quiera recibirlo. Y no es así. El matrimonio es un derecho que reciben aquellos que están en capacidad de recibirlo. Y la ley siempre ha sido así. La ley siempre establece diferencias. En un sentido, podemos decir que la ley discrimina. Por ejemplo, ¿por qué la ley prohíbe que una persona de menor de 18 años o en algunos países menor de 21
no consuma alcohol libremente, ni tenga acceso a determinados derechos, desde el derecho a voto, por ejemplo, o, o derechos a realizar determinados tipos de contratos. Porque la sociedad entiende que el joven adolescente se encuentra en un periodo en el que puede tomar decisiones inmaduras y en consecuencia peligrosas para sí misma. Y porque son peligrosas para sí misma, para la persona, son peligrosas para la sociedad. Y en consecuencia la sociedad defiende un bien estableciendo una norma. Y esa norma discrimina. Menos de 18 años no puedes consumir y comprar alcohol. Tienes que tener 18 o más. Y como digo, en algunas naciones, para comprar y consumir alcohol, en Estados Unidos, por ejemplo, en la mayoría de los estados, la edad es 21, no 18. Entonces, esto es importante comprender porque en la situación en la que nosotros estamos viendo que el argumento que damos es un argumento completamente civil y un argumento de razón. Nosotros no estamos presentando un argumento religioso. Nosotros no decimos la unión entre dos hombres es una abominación. Lo creemos que es una abominación, porque lo dicen las Sagradas Escrituras, porque lo dice San Pablo, dicen que es una actitud y una conducta abominable y pecaminosa. Pero existen muchas conductas pecaminosas que no tienen nada que ver con la homosexualidad, que son también abominables para nosotros. No existe una particular obsesión u objeción como pecado en el pecado que cometen dos personas del mismo sexo complaciéndose mutuamente sexualmente. No. Y es curioso que el lobby homosexual que insiste obsesionadamente en una cosa y solamente una cosa, que es querer que se le extiendan los derechos propios del matrimonio a sus uniones, digan que nosotros los católicos estamos obsesionados con el sexo y que estamos obsesionados con la homosexualidad y que somos homófobos y que oponerse a que los homosexuales puedan equiparar sus relaciones del mismo sexo con el matrimonio, esa oposición que nosotros sostenemos es una oposición homófoba. No lo es. No es ninguna fobia a la persona. Es el reconocimiento lógico de que la sociedad tiene que proteger determinadas cosas, determinados bienes que son fundamentales para la supervivencia de la sociedad, y esos bienes tienen que ser defendidos y esos bienes tienen que ser negados a algunas personas. Lo he explicado en otras ocasiones, pero vuelvo a poner el ejemplo. Una persona en Twitter decía lo siguiente: yo soy invidente, ¿no? Y digamos participa en Twitter y en redes sociales vía asistentes acústicos para su ceguera. Yo soy invidente y no reclamo el derecho de conducir vehículos porque la sociedad tiene que proteger a las personas que andan en la calle y no pueden poner a una persona invidente a manejar. Entonces, ¿las autoridades de tránsito discriminan frente a los invidentes? Sí, no les permiten conducir. Un invidente no puede aplicar al trabajo, al puesto de trabajo de ser conductor de transporte público. Y nosotros sabemos que la sociedad tiene que ser cada vez más sensible a las personas con limitaciones físicas. Pero existen normas que tienen en cuenta esos impedimentos. Un hombre con un hombre no da hijos. Esa unión no es una unión que puede ser llamado matrimonio ni recibir las protecciones de ley que tiene un matrimonio. Y ellos dirán, bueno, pero pueden adoptar. Que adopten parejas que demuestran que tienen la capacidad de criar hijos según el orden natural de un papá y una mamá. La adopción siempre ha existido, pero ha existido para un papá y una mamá. Y por eso es importante comprender que una unión de un hombre con un hombre, una unión de una mujer con una mujer, no tiene ninguna razón para reclamar recibir el reconocimiento y la protección del matrimonio.
más que el derecho que tiene un invidente de recibir un puesto de trabajo como conductor en, en el transporte público. Esos son los argumentos católicos, son argumentos sociales, son argumentos de razón, son argumentos inteligentes, son argumentos basados en el sentido común, no son argumentos bíblicos. La Biblia nos enseña qué está bien y qué está mal, pero no nos enseña ni es la que nos da la convicción sobre cómo debe organizarse nuestra sociedad. De ahí encontramos inspiración, pero es la razón la que nos lleva a hacer las propuestas que hacemos respecto de la organización social. Que tengas un buen día.